Reporte Médico es presentado por Vita, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica. Clínica Abreu, más innovación, más tecnología, más medicina. Laboratorios Rowe, 35 años aportando calidad certificada y confianza garantizada. Hola, bienvenidos al primer episodio de Código Oncológico, el video podcast de Reporte Médico más allá del diagnóstico. Yo soy la doctora Laura Quiroz, oncóloga radioterapeuta, y mi colega la doctora Natalie González, oncóloga radioterapeuta y mastóloga. Aquí vamos a hablar principalmente sobre temas básicos de cáncer, qué es el cáncer, cuáles son las especialidades que conforman este grupo multidisciplinario y cómo podemos tratar a los pacientes. Y próximamente tendremos muchos invitados. Así que bueno, este primer episodio vamos a hablar de modo general de qué es el cáncer, como dice mi compañera Laura, así que vamos a comenzar por ahí. Bien, el cáncer es un conjunto de enfermedades, no es una sola enfermedad, donde hay un crecimiento anormal y desorganizado de las células. Se caracteriza por esa pérdida de control de la muerte celular. Puede aparecer en muchas áreas del cuerpo, básicamente en todas las áreas del cuerpo, y dependiendo de dónde aparezca y del momento en que se diagnostique, pues tiene diferentes manejos. Dentro del equipo de tratamiento, manejo, cuidado del paciente, ¿cuáles son sus especialistas involucrados? Bueno, básicamente la oncología tiene tres ramas, que es la oncología médica, los médicos que ponen la quimioterapia, y los tratamientos sistémicos que puedan existir. Está la cirugía oncológica, que son los doctores que extirpan los tumores, los doctores que se encargan de la parte quirúrgica, y los oncólogos radioterapeutas, que somos nosotros quienes nos encargamos de la parte de radiación. Entonces, esos básicamente hay otras especialidades que están involucradas para ciertos tipos de tumores, por ejemplo, los ginecólogos oncólogos para cáncer de cervix, endometrio, están los urólogos que manejan cáncer de próstata, cáncer de vejiga y otras especialidades que pueden estar también involucradas dentro de el campo oncológico. Entonces, tú dijiste algo súper importante, o sea, básicamente el cáncer es un crecimiento anormal de las células, pero tú mencionaste que tiene que ver mucho con el asunto de la muerte celular. Dime qué quiere decir eso. Bueno, dependiendo del daño que haya, siempre hay un daño genético. No quiere decir que haya un daño genético para que se produzca el cáncer, quiere decir que sea hereditario, que no es lo mismo. Y en ese daño genético, pues las células pierden esa capacidad de morir cuando tienen un daño externo, que puede ser cualquier carcinógeno, puede ser algo endógeno del cuerpo, puede ser algo ambiental, algo externo. Esa célula tiene un daño y ella, al reproducirse, cuando detecta el daño, naturalmente debería o repararlo o morir. Entonces es una célula que no tiene esa capacidad, por lo tanto crece de manera desorganizada, sale de su sitio de origen y puede viajar a otros lugares. Como hablaste previamente sobre lo que conforman el equipo de tratamiento o manejo del cáncer, es importante señalar que hay otras áreas que son básicas para el soporte del equipo y del paciente. Por ejemplo, en muchos casos el área de nutrición, odontología, psicooncología, inclusive en manejo hospitalario, trabajo social, son áreas importantes además en el manejo de todos estos pacientes, y dependiendo de qué estemos tratando, pues entonces se conforman los equipos de manejo. Sí. ¿Podrías abundar un poco sobre nuestra área, nuestra especialidad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros los radiooncólogos? Que es un área un poquito, digamos que poco conocida, que hay muchos tabúes, hay poca información sobre cuál es el manejo que nosotros hacemos. Muchas personas piensan que nosotros aplicamos un tratamiento que nos prescribe otro médico, por ejemplo. Sí, o que tenemos que ver más con imágenes que con otra cosa. Exacto. Definitivamente. Pero mira, sobre lo que tú conversabas, que también es muy importante que dejemos claro aquí, es que todas esas cosas que mencionaste son claves para saber, número uno, que es una duda muy general, muy común que tiene la gente. El cáncer es una enfermedad que es multifactorial.
¿Qué Exacto. quiere decir eso? No tiene una sola causa. O sea, no podemos, en la mayoría de los tumores, no podemos determinar esto me causa cáncer. Exacto. Es decir, que la etiología del cáncer puede ser un daño genético que venga previamente con nosotros, exponernos a agentes que sean carcinógenos como fumar o agentes tóxicos que vienen en pinturas, la comida procesada, todo ese tipo de cosas sabemos que pueden, una vida sedentaria, una persona que no se ejercita, el cáncer es multifactorial y por eso es que dentro del equipo médico que se va a encargar de la persona con cáncer es como tú dices, o sea, va a haber todo un equipo que va a aportar, porque la nutrición tiene mucho que ver y eso hay que cambiarlo, el factor emocional, entonces como dices va a necesitar un psicólogo y todo eso. Entonces el oncólogo radioterapeuta o radiooncólogo, porque tenemos varios nombres y realmente dentro de las ramas de oncología nosotros somos la menos conocida, la que le causa mucha duda al paciente. Bueno, yo cuando estudié medicina, yo estaba nula, o sea, yo no sabía que esto existía. Prácticamente yo entré a hacer la especialidad y yo no sabía a qué era que yo había entrado. Entonces, el oncólogo radioterapeuta se encarga de eliminar tumores, células tumorales con radiación ionizante. Nosotros, la radioterapia se da de dos formas, puede ser radioterapia externa o radioterapia interna, que eso es la braquiterapia, ya eso es para tumores específicos, pero la radioterapia externa que la da una máquina, la máquina es un acelerador lineal, ese es su nombre, porque acelera partículas cargadas, es decir, nosotros trabajamos a nivel subatómico porque trabajamos con partículas cargadas del átomo. Entonces esa máquina que emite ese rayo de radiación elimina el ADN de la célula, cambia su material genético, le hace un daño para que esa célula no pueda seguir multiplicándose y muera. Entonces por eso es que le da un término al cáncer. Tiene otra forma de actuar que es con una formación de radicales libres que hace un daño indirecto y por eso los pacientes tienen que tener una hemoglobina por encima de 10 para tratarlo, pero ya eso es un tema ya, a lo mejor para otro episodio. Pero básicamente es eso. Nosotros hacemos la radioterapia basada en una tomografía que se le hace al paciente de forma inicial para planificar la dosis de radiación y cómo van a entrar esos haces de radiación ahí. Nosotros trabajamos de la mano de un físico médico que es la persona que se encarga de ayudarnos con la planificación de esos rayos que van a entrar en el paciente y que van a tratar el tumor en el órgano que esté, tratando de hacer el menor daño posible en los órganos circundantes que están cerca. Por ejemplo, cuando tenemos un cáncer de próstata, que es el cáncer más común en el hombre, nosotros queremos tratar la próstata, pero queremos cuidar la vejiga y el recto, que son los órganos que están cerca, pero que están sanos y no queremos tratar. Exactamente. Continuando con eso que dices, es muy importante eso que hablaste sobre el equipo. Dentro de la oncología hablamos del equipo multidisciplinario, pero dentro de nuestra especialidad particular en radiooncología no es solamente el médico. Dentro de nuestra área es muy importante, imprescindible, vital el papel del físico médico, del técnico. Y es una cadena. Donde quiera que el paciente pase a través de ese proceso, una parte del proceso depende de la otra. Y el éxito del tratamiento final depende de que todo el mundo haga el trabajo y lo haga bien. Nosotros disponemos de múltiples equipos y técnicas donde podemos lograr una cosa o la otra. No necesariamente la técnica más avanzada es la mejor para un paciente en particular. Claro. Y todo eso va a depender de la planificación que hagamos en esa simulación. Lo comento porque hay muchos pacientes que creen que llegan el día de la consulta y es a recibir el tratamiento. O sea, que llegan y le vamos a aplicar el tratamiento. Y nosotros tenemos un proceso de planificación bastante cuidadoso y riguroso para asegurar que el paciente reciba esa dosis que queremos en los órganos tumorales o en el volumen tumoral y la dosis menor a los órganos sanos para que tengan menores síntomas. Ahora bien, hay algo que la gente también le crea mucha duda y mucha incertidumbre y es con relación a cómo se elimina esa radiación, a cómo van a eliminar esa radiación que recibieron ese día. Entonces, háblame un poquito sobre eso, sobre cómo se diferencia ese tipo de radiación con algún tipo de radiación que un paciente
pueda eliminar a través de su cuerpo esos fluidos. Bueno, lo que pasa es que también existe la medicina nuclear, que eso es realmente, por ejemplo, a los tumores de tiroides se le da yodo radioactivo, y si eso es un material radioactivo, valga la redundancia, que necesita una eliminación por parte del cuerpo. Cuando nosotros damos radioterapia con el acelerador lineal, que es la máquina, que es una radioterapia que el paciente no ve, no escucha y no siente. O sea, la radioterapia, el paciente está acostado ahí como el primer guandul, como digo yo, y no siente absolutamente nada. Claro, platanado, para que se entienda. Claro. El paciente no siente absolutamente nada, y bueno, se siente como si el paciente estuviese haciendo un estudio de imagen. No necesita ningún tipo de eliminación. Prácticamente a los 14 segundos de terminar y salir, el paciente no tiene ningún tipo de irradiación. Es decir, que los pacientes que se tratan con radioterapia pueden estar con mujeres embarazadas, con niños, pueden comer del mismo plato, beber del mismo vaso, y no pasa absolutamente nada, que eso es un tabú muy grande que existe dentro de nuestra especialidad. Pueden hacer su vida prácticamente normal. Pueden hacer su vida prácticamente normal. Vamos a un pequeño corte comercial y continuamos con Código Oncológico más allá del diagnóstico. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. ¿Has intentado de todo y aún no logras alcanzar tu peso ideal? La cirugía bariátrica puede ser el primer paso hacia una vida más saludable. En Vita, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica, te ofrecemos un enfoque integral. Contamos con un equipo multidisciplinario de especialistas en nutrición, endocrinología, cirugía bariátrica y medicina funcional, comprometido para acompañarte antes, durante y después de tu cirugía. Estamos ubicados en la avenida Lope de Vega, Plaza El Progreso. Toma el control de tu salud. La decisión es tuya, el respaldo es de Vita. Pregunta por nuestros planes de financiamiento. Vita, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica. Regresamos con nuestro primer episodio de Código Oncológico más allá del diagnóstico, el video podcast de Reporte Médico. Y vamos a continuar con esta pregunta que es muy importante. ¿Cómo una persona sabe que tiene cáncer? ¿Qué síntomas puede tener? ¿Cuándo una persona va a un oncólogo? Buenísima pregunta. Bueno, una persona generalmente va a un oncólogo referido por otro médico, porque se supone que todos vamos a consultas o evaluaciones médicas periódicas con ciertos especialistas. Las mujeres van al ginecólogo, los hombres van al urólogo, los niños van al pediatra, y cuando aparece algún signo o síntoma sospechoso, pues se empieza la investigación. Hay algunos síntomas que pueden aparecer, la mayoría de los cánceres empiezan a dar síntomas en etapas ya un poco más avanzadas, entonces ahí viene lo que es la detección temprana mediante algunos programas de screening en algunos tumores. Pero síntomas que pueden ser de alarma, por ejemplo, cambios en el patrón evacuatorio, sangrado en las heces, tos persistentes sin ninguna justificación, en el caso de pulmón, en las mamas, se supone que las mujeres hacemos unos chequeos anuales y una autoexploración todos los meses, y si hay algún síntoma de dolor, algún bulto, alguna secreción por el pezón, todos esos síntomas que siempre se publicitan más en cáncer de mama, porque es el que más se le hace publicidad, son signos de alarma para visitar a un especialista, que no necesariamente es el oncólogo, pero que al final vas a llegar, si hay una necesidad, pues a un oncólogo. Regularmente no llegan directo donde nosotras, que somos radiooncólogas, porque somos digamos, una especialidad de referencia, porque los pacientes nos deberían llegar diagnosticados y etapificados todos, porque básicamente lo que hacemos es un manejo, un tratamiento. No, y la mayoría de las veces también somos el último paso del tratamiento. Exacto, pero un paso muy importante, y eso lo vamos a ver en otro episodio, porque ya el 80% prácticamente de los pacientes van a recibir radioterapia en algún momento en el transcurso de su enfermedad. Sí,
totalmente. O sea, 8 de cada 10 pacientes que tienen cáncer se van a tratar en algún momento de su tratamiento con radioterapia. Exacto. Incluso hay en algunos tipos de tumores, como el de próstata, que es el más importante en el hombre, el tratamiento con radioterapia es un tratamiento definitivo. Sí. Entonces eso, bueno, o sea, realmente es muy importante. Pero todos esos síntomas, que son síntomas generales, Síntomas que tú generales de alarma, pero que muchas veces se van asociando a otras cosas. Sí. Muchas veces viene la historia de un paciente, por ejemplo, en tumores gastrointestinales, de recto y colon, que es un paciente que viene con diarrea, con cambios en el patrón evacuatorio, con pérdida de peso, sangrado en las heces, le hacen coprológico y tiene una ameba. Y el paciente se trata por ameba por mucho tiempo y realmente no era una ameba, realmente al final resulta siendo algún tumor. Sí. Eso es algo que puede ocurrir, pero hay que estar muy pendiente de escuchar su cuerpo, pendiente de los síntomas. Si hay algún antecedente familiar, es muy importante estar más alerta, dependiendo del tipo de tumor. Si hay un antecedente fuerte de alguna enfermedad, por ejemplo, de mama o de próstata en la familia. Si es una persona fumadora, también tiene que tener un poquito más de precaución con esos síntomas, no solamente en pulmón, sino en vías aéreas, cabeza y cuello, como nosotros lo llamamos a la zona, ¿verdad? Vejiga también. Hay algunos... Sí, porque fumar es un detonador, no importa que sea para cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, que son la mayoría de los tumores que se ven en personas que son fumadoras, pero las personas fumadoras tienen un riesgo de todo tipo de cáncer, porque realmente el cigarrillo es algo que promueve, es un promedor de... Sí, es un carcinógeno bien conocido. Ahora, hablando sobre cuáles pueden ser esos síntomas iniciales, o bueno, no tan iniciales, de cáncer que puedan hacer que una persona vaya o acuda a buscar evaluación médica. Hay unos programas que son de screening, detección temprana, que es lo mismo, y de prevención. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Porque prevenir algo no es lo mismo que detectarlo a tiempo, pero hay una confusión grande con eso. Bueno, oncológicamente sí, tendemos a confundir la prevención con la detección temprana, porque realmente nosotros no podemos prevenir ningún tipo de tumor. ¿Qué realmente nosotros podemos hacer? Llevar una dieta sana, hacer ejercicio, no tener una vida sedentaria, y ese tipo de cosas que nosotros podemos modificar, que son factores que nosotros podemos modificar. Pero realmente todo el mundo tiene un número en esa tómbola, o sea que cualquiera de nosotros podemos tener cáncer en algún momento de nuestra vida. Como hablábamos fuera de aire, 1 de cada 8 hombres puede tener cáncer de próstata en su vida, 1 de cada 6, 7 mujeres puede tener cáncer de mama durante su vida, que son los más comunes, y eso realmente puede ocurrirle a una persona que haga ejercicio y mantenga una dieta saludable y no tenga una vida sedentaria y tenga hijos y haya amamantado, sin número de factores protectores. O sea que realmente a modo de prevención tenemos sí la vacuna del VPH, para el cáncer de cervix, que es el 99% de la causa del cáncer de cervix, es el virus del VPH, y bueno, ya sí, eso es una forma de prevenirlo. De hecho, en muchísimos países desarrollados ya el cáncer de cervix es una cosa que prácticamente no se ve. Nosotros somos un país en desarrollo que lamentablemente nuestra población pobre o gente que no tiene realmente el acceso a la vacuna o que no la tuvo en su momento, pues sí, todavía lo vemos. Pero básicamente es eso. Eso que tú dices de que 1 de cada 8 o 7 hombres puede tener cáncer de próstata, quiere decir que si hay un grupo de hombres reunidos jugando dominó en una esquina, en un colmado, alguno va a tener. Uno de ellos va a tener. Claro, imagínate que nosotros estamos en un grupo tomando vino, en el salón, haciéndonos las uñas. 1 de esas 7 mujeres que están ahí va a tener cáncer de mama, o sea que realmente eso es esporádico, es tener un número en la tómbola. De hecho, el cáncer hereditario, o sea, el que podemos tener por tener familiares en nuestra familia que hayan tenido cáncer es bajito, es de un 5 a un 10%. El cáncer hereditario realmente es la menor parte del cáncer, aunque todo el mundo realmente tiene mucho miedo cuando tiene algún familiar que haya tenido cáncer previamente. Muy bien, entonces ya sabemos más o menos qué es el cáncer, cuál es la manera en que uno puede sospechar que tiene un cáncer, cuáles son los especialistas involucrados, pero hay que aclarar que el cáncer no es una sentencia de muerte. La palabra cáncer no es una sentencia de muerte y para eso estamos nosotros, para ofrecer tratamientos innovadores, precisos y
e integrales a los pacientes. Entonces, Así es. afortunadamente en nuestro país, nuestra islita, tenemos un buen desarrollo oncológico en todas las áreas. Contamos con muchísimos medicamentos innovadores, terapias dirigidas. Tenemos a veces temas de acceso y de cobertura, porque son medicamentos sumamente costosos, pero están. Sí. De igual forma, en el área de oncología, de radiooncología, contamos con básicamente La mejor todos los tecnología. tratamientos. Sí. No tenemos protones, básicamente Sí. eso, pero contamos con todo en el país. Y contamos con buenos especialistas, con buenos Contamos con buenos equipos. quirófanos también, eso es muy Exactamente, importante, y tenemos- con muchos cirujanos de muy alta calidad. O sea, la verdad es que Exacto. si usted es un paciente aquí en República Dominicana y usted tiene cáncer, usted no tiene que salir de aquí a tratarse en otro país. Exactamente. O sea, usted tiene aquí lo que usted necesita para poder recibir un tratamiento óptimo. Entonces, como hablábamos del screening o diagnóstico precoz o detección temprana del cáncer, que de hecho los tumores más comunes tienen un screening, como el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cáncer de cervix tiene una forma de hacer un screening, el cáncer de cervix con el Papá Nicolau, el cáncer de próstata con el PSA, el tacto rectal. Ahora tenemos la resonancia multiparamétrica. En el cáncer de mama, la mamografía anual y la autoexploración que se tiene que hacer en la paciente, sonomamografía en pacientes que son menores de 40 años, Resonancia mamaria. resonancia pacientes. mamaria, que no es parte del screening, pero a veces la Pero necesitamos. tenemos esa herramienta en pacientes que ameriten Sí, que lo el ameriten. estudio. Y para el cáncer colorectal tenemos la colonoscopía, que todo paciente mayor de 50 años debe hacérsela. Entonces, estos métodos de screening no son para pacientes que tengan síntomas o que piensen que pueden tener cáncer. Esto es para todo el mundo. Esto es para toda la población. Si usted tiene más de 40 años y es hombre, se tiene que hacer su PSA. Si tiene más de 50 años, tiene que hacerse su colonoscopía. Hombre o mujer. Hombre o mujer, o sea, porque hablaba de los Y hombres esto en ese es momento. si no tiene factores familiares, antecedentes Sí. familiares importantes, que ya el tiempo, la edad es baja. Claro. El O sea screening que empieza antes. esto es para la población normal. Entonces, ¿por qué es tan importante eso de mencionar que el cáncer no es una sentencia de muerte y el screening? Bueno, porque realmente eso va a depender de en qué momento encontremos el cáncer. Exacto. Si el cáncer se detecta en una etapa temprana, donde el paciente puede recibir un tratamiento más eficaz y más oportuno, en muchos tumores, y de hecho los más frecuentes, más del 90% de los pacientes se curan. Así es. Sin embargo, hay un porcentaje, tú dices más del 90%, que vamos a poner el ejemplo del cáncer de próstata, que Sí. es uno de los más comunes, lo que más tratamos. Hay un 10% de pacientes que no se van a curar en su momento. Sin embargo, se está hablando ya de cronificar la enfermedad, especialmente en cáncer de próstata, que significa utilizar todas las herramientas de las que disponemos de manera en un orden lógico, donde podamos ofrecerle al paciente en un momento de la enfermedad, si es posible, un tratamiento con intención curativa, guardando otras herramientas por si el paciente recae en el futuro o la enfermedad vuelve en el futuro. De manera que se cronifique la enfermedad, así uno le ofrezca un tratamiento con intención curativa, pero el paciente muera de cualquier otra cosa y no tampoco tenga síntomas y problemas y limitaciones por su enfermedad, Claro. sino que sea algo crónico. Sí, porque incluso en pacientes metastásicos, pacientes que ya tienen, o sea, metástasis quiere decir cuando la enfermedad, el tumor primario ya invadió otro órgano fuera, que no es ese órgano, es decir, por ejemplo, el tumor de próstata, por lo general al segundo lugar que se va es a los huesos, puede también ir a cerebro, en cáncer de mama también, los huesos, el cerebro. Ya cuando la enfermedad sale de su órgano primario es metástasis. Y evidentemente, bueno, ya esos pacientes tienen una tasa de curación limitada, pero son pacientes que le podemos ofrecer muchos años y calidad de vida durante esos años. Entonces es importante que igual un paciente reciba tratamiento indistintamente del estadio en que se encuentre su enfermedad. O sea que prácticamente cuando tú dices cronificar, es como un paciente que tiene diabetes o que tiene hipertensión, va a tomar su medicamento toda su vida, pero... Y tiene su enfermedad controlada, Exactamente. pero tiene su enfermedad. Exactamente. Está controlada. Sin embargo, la gente le tiene mucho miedo a la palabra cáncer, pero no le tiene miedo a la palabra diabetes.
Entonces, O hipertensión. Sí. Entonces son enfermedades crónicas que se pueden mejorar inclusive con cambios básicos en el estilo de vida, medicación en la mayoría de los casos, pero la gente le tiene más miedo al cáncer, que muchas veces se cura, Sí. más que las otras enfermedades. Entonces, básicamente, para resumir este primer episodio, tenemos que cáncer son células que se salen del control. Tenemos 3 especialidades básicas que somos los oncólogos radioterapeutas, los oncólogos médicos y los cirujanos oncólogos. Cáncer no es una sentencia de muerte. ¿Qué más? Y nuestro país dispone de todas las herramientas para manejar el cáncer. Así que un paciente con cáncer no necesariamente tiene que salir del país para conseguir su cura y su control. Es así. Bueno, entonces estamos encantadas de compartir con ustedes estos episodios, este primer episodio sobre todo. No olviden seguirnos en www.reportemedico.com y activen las notificaciones, la campanita, para que puedan ver nuestros próximos episodios. Esto fue Código Oncológico, más allá del diagnóstico, el video podcast oncológico de Reporte Médico. Reporte Médico es presentado por PITA, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica. Clínica Abreu, más innovación, más tecnología, más medicina. Laboratorios Rowe, 35 años aportando calidad certificada y confianza garantizada.